Hey, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte el día de hoy. Llevamos más de 90 días en cuarentena. Wow, no creíamos poder aguantar tanto, pero lo hemos logrado y te celebro por eso. Estamos disfrutando de esta reunión tan increíble también al mismo tiempo en este momento de cuarentena. Pero pronto se acabará todo esto que estamos experimentando como mexicanos y estamos también a punto de entrar a un nuevo normal. Y sería ilógico, sería incoherente querer hacer todo como lo hacíamos antes. Y me refiero no solamente al ámbito de iglesia, sino también al ámbito social, al ámbito familiar, al ámbito laboral. En cada aspecto de tu vida debes de reflexionar y creo yo has permitido que el Espíritu Santo te hable durante toda esta temporada para conocer lo que Dios ha querido cambiar en ti, lo que Dios te ha reenfocado en esta temporada de cuarentena. Y por eso hoy estamos comenzando una serie que también va muy alineada a esta temporada de reinicio y le hemos llamado reprogramados. No sé si a ti te pasó que te mandaron a casa a trabajar y tu computadora se saturó, tu computadora comenzó a tener fallas y tuviste que hacer actualizaciones, modificaciones, porque no estaba acostumbrada tu computadora, ¿verdad? A este trabajo forzado desde casa, en lo que tenías que realizar. Entonces, de la misma manera nosotros dentro de esta temporada muchas cosas tuvieron que haber sido o están siendo reprogramadas. Muchas cosas están cambiando el enfoque y muchas prioridades están siendo también transformadas. Pero algo muy importante es que estamos permitiendo que Dios nos hable en esta temporada para poder cambiar, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso hoy queremos compartirte este primer mensaje de esta nueva serie que se llama Confianza. Una de las cosas que hubo un cambio radical en esta temporada precisamente fue la confianza. Muchos de nosotros confiábamos en algo, dependíamos de algo. Y con esta situación de pandemia vino a haber un cambio radical. Confiábamos en procedimientos que ya sabíamos manejar, confiábamos en algunas cosas ya totalmente enfocadas en nuestro trabajo, confiábamos en el área económica, confiábamos en la empresa, confiábamos en tantas cosas, pero a través de esto vino a haber un cambio muy radical y comenzamos a reflexionar en qué cosas confiábamos. Por eso el tema es un paso a ciegas. Y junto con esta palabra, junto con la Biblia, vamos a descubrir cómo en la historia, en las historias bíblicas, hay tantas personas que de un momento a otro hubo un cambio tan radical, un cambio que de repente Dios se les aparece, una circunstancia, un problema familiar y les cambió la vida radicalmente. No sé si alguna vez has jugado, tenido la oportunidad de jugar, pone la cola al burro. Como mexicanos es un juego típico donde te tapan los ojos y con la mano derecha o mano izquierda tienes que llevar la cola del burro y llegar a una pared donde está el burrito y colocarlo en el lugar correcto. Tus amigos buenos te van guiando, ¿verdad? Por el camino, pero tus amigos malvados te dicen a la derecha cuando el burrito está del lado izquierdo. Y tú simplemente estás escuchando lo que ellos te dicen y vas guiándote a ciegas, vas dando paso a ciegas. Así le pasó a muchas personas en la Biblia. Tuvieron que dar paso a ciegas. Dios trajo instrucciones que ellos no sabían qué iba a suceder, pero muchos de ellos dieron el paso a ciegas. Y por eso íbamos a aprender este principio que lo llamamos da el primer paso y Dios te encuentra en el segundo. En la historia de nuestra iglesia, en mi familia, en lo personal, en mi matrimonio, muchos pasos han sido a ciegas. Muchas decisiones, aunque somos una iglesia que visiona, que planea, que proyecta, que ora, aunque somos una iglesia que planea, que visiona, que proyecta futuro, aún así
debemos de dar pasos a ciegas. Hay momentos donde debemos de dar pasos de fe, momentos donde no sabemos qué es lo que va a suceder, como en este momento estamos al aire libre, nos atrevimos nuevamente y no sabemos qué ruidos extraños se van a escuchar. Estamos haciendo nuestro mejor trabajo para que no haya tantos ruidos que distraigan, pero es un paso a ciegas que dimos, ¿verdad? Porque no tenemos el control de todas las circunstancias. Y así sucedió en la vida de un hombre llamado Pedro. Y lo encontramos en Lucas capítulo 5. Y quisimos tomar este pasaje porque creo va muy alineado a lo que estamos viviendo actualmente. Hay tantos. Moisés saliendo de Egipto y encontrándose con Dios años después, con una zarza ardiendo que no se consumía. Encontramos a María de repente con una noticia de estás embarazada, pero todavía no estaba casada y en su vientre llevaba al Mesías. O sea, hay muchas historias que nos hacen ver cómo Dios de la noche a la mañana permite que sucedan circunstancias que nos ayuden a reenfocarnos. Y hoy vamos a encontrar en Lucas capítulo 5 versículo 1 en adelante que dice así: un día estaba Jesús a la orilla del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón, que le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo Simón, fíjate que lo que le dijo: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, es importante que notes esto, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Vamos a orar. Señor, gracias por este mensaje. Guíanos, que sea un mensaje que nos ayude a confiar en tu voluntad, en tu palabra, en tu propósito y en el destino, Señor, que cada uno de nosotros tenemos arraigados en ti, Señor, cimentados en ti. En el nombre de Jesús, amén. Wow, qué palabra acabamos de leer y me encanta esta historia porque es un momento muy similar al nuestro. Pedro estaba lavando sus redes. Pedro ya había entrado a una zona de comodidad donde no pudo pescar bueno, se cansó de intentarlo y entonces se acabó el tiempo, se acabó el momentum, se acabó la hora de hacerlo y comienzan a lavar las redes. Es decir, ya no iban a intentarlo una vez más. La experiencia de Pedro como pescador, que durante años se dedicó a esto, y tal vez su papá, sus abuelos, y tal vez esto ha sido generacional, que Pedro fue aprendiendo. Su experiencia le decía: llegó el momento de no hacerlo, llegó el momento de terminar, de dejar de intentarlo. Y es en ese momento cuando Jesús se encuentra con él y Jesús reta su confianza de Pedro a través de la instrucción que fue: navega nuevamente mar adentro y lanza las redes. La confianza de Pedro estaba basada en su experiencia. Pedro sabía correctamente cuáles eran los horarios para poder pescar, sabía cuándo era el momento porque la experiencia le hacía ver que era lo correcto, pero de repente Jesús o la circunstancia viene a ser diferente y entonces Jesús reta su confianza. ¿En qué has confiado? ¿En qué confiabas antes de la pandemia, de la cuarentena, antes del nuevo normal? ¿En qué estaba puesta tu confianza? Te hago esa pregunta. ¿Confiabas en tu experiencia? ¿Confiabas en tus procesos? ¿Confiabas en tus técnicas de venta? ¿Confiabas en tu salario, en tu sueldo?
Y viene esta pandemia y viene a cambiar todo radicalmente, y en lo que confiabas ya no funciona actualmente. Entonces nos deja como Pedro, nos deja en el punto donde nos ponemos a lavar las redes porque la experiencia dice, ya no hay más que hacer. Pero en ese momento encuentro estos 3 puntos que Dios quiere hablarte el día de hoy y que desea reconfigurar, actualizar como lo hacemos a veces en las computadoras, en los teléfonos, en las tablets, en actualizar, y lo que ya nos servía, viene algo nuevo que te va a ayudar, pero en esta área de nuestra confianza. Y el primer punto es, ¿estás reconociendo la voz de Dios? Reconociendo la voz de Waze. ¿Has alguna vez utilizado Google Maps o Waze? A mí en lo personal me gusta mucho Google Maps, me acostumbré. Y cuando yo voy distraído no reconozco la voz del GPS, entonces me paso la calle donde tenía que haberme salido, y entonces se vuelve ya la vida más complicada en ese momento por no poner atención a lo que está sucediendo en el mapa o a la voz que me está diciendo en 500 metros, gira a la derecha. Entonces, en la vida así nos está sucediendo en este momento. Nos llega de repente esta pandemia, comienza a haber una crisis y nos comienza a nublar, como en el juego de pone la cola al burro, y nos nubla el juicio, nos nubla la mente, y entonces comenzamos a lavar las redes porque no sabemos qué hacer. Porque toda mi experiencia, toda mi confianza aún en mí mismo se ve atrofiada, se ve confundida, porque ahora todo es diferente. Los mismos procesos que se utilizaban antes, hoy en día no los podemos utilizar, así de sencillo. La iglesia presencial de un día a otro comienza y cambia su formato y comienza una nueva temporada. Pero algo muy importante que marcó la diferencia, como lo hemos hablado antes, fue la actitud, pero también reconocimos la voz de Dios diciéndonos: la iglesia no se cierra, la iglesia sale. Pero si estaban acostumbrados a una forma, ahora será diferente, y no tengas miedo porque vamos caminando a ciegas, pero oyendo la voz de Dios, dirigiendo mi mano, dirigiendo mis pasos para llegar al punto correcto y no fallar. Pero es lo importante, reconocer la voz de Dios para tu vida. ¿Cómo la reconoces? La reconoces leyendo su palabra, meditando en ella, profundizando, orando. Algunos me han preguntado porque tenemos mucha gente nueva conectándose, y les tengo una gran noticia. Este jueves comenzamos reuniones especialmente para ustedes. Inscríbete en nuestras redes sociales, ahí puedes encontrar mayores informes. Cierro el comercial. ¿Cómo puedo descubrir? Orando. ¿Cómo puedo descubrir la voz de Dios? Orando. ¿Qué es orar? Es platicar con Dios. Y cuando tú platicas con Él, es el medio de comunicación que tenemos a través de la oración. Y escuchamos su voz a través de un sentir, a través de un pensamiento, pero eso se alinea a la palabra de Dios. Estás reconociendo la voz, porque la escritura en Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es decir, reconoces la voz del Señor diciéndote cuál es el siguiente paso, porque el ser humano, por necesidad, él desea saber cuál es el siguiente paso. Todos, si llegamos a un trabajo nuevo, queremos saber cuáles son mis funciones, cuáles son las reglas de juego, cuáles son los siguientes pasos. En cada área de nuestras vidas, para el ser humano es importante porque quiere tener la certeza. Pero te doy una gran noticia: a veces no tenemos la certeza, a veces no tenemos la convicción de qué es lo que va a pasar a futuro. Pero cuando tomas la fe como una herramienta, cuando habrá en algo grabado en el corazón, dice la Biblia, que tenemos la convicción y tenemos la certeza, según Hebreos capítulo 11. Pero debes de dar el segundo paso. Pedro escuchó la voz del Señor cuando le dijo: entra a aguas más profundas. Reina Valera dice: boga mar adentro. Escuchó la voz de su Señor. Su experiencia le decía: no es hora de pescar.
pero cuando escuchas la voz de Dios, das ese segundo paso a ciegas. Recuerda el principio, das el primer paso y Dios te encuentra en el segundo. El segundo punto precisamente es esto: viendo al invisible. ¿Cómo puedo poner mi confianza en Dios? Viendo al invisible. Y se escucha tan irónico como vamos a ver algo que no se ve. Viendo al invisible lo encuentro en Hebreos capítulo 11, versículo 27, que dice así: por la fe, Moisés salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Eso es la fe, y me encantaría que tú pudieras meditar en esta semana en el libro de Hebreos capítulo 11, pudieras abrazar los principios que hay ahí, porque eso va a nutrir tu fe, tu confianza en Dios. Y saber qué decisiones tomar en este nuevo normal, qué decisiones hacer. Algunos se han quedado sin trabajo. En esta semana platiqué con alguien que me dijo: pastor, me quedé sin empleo. Y nuestra fe comienza a activarse y a confiar en la palabra, a confiar en las promesas, a confiar en lo que Dios dice de nosotros. Pero es ahí donde pones tu mirada en lo invisible, que es Dios, que se hace visible a través de las circunstancias, a través de las personas. Y por eso tenemos que tener los ojos espirituales bien abiertos para poder identificar qué oportunidad Dios me está dando a mi alrededor, poder estar conectado con Dios, para poder descubrir qué es lo que Dios quiere para este siguiente paso. Pero debo de atreverme. Y por último, confiando en el creador del mapa. Pedro tuvo que creerle a Dios, escuchar su voz, luego hacer un acto donde él tenía la experiencia, pero el maestro, el Señor de señores, le estaba diciendo: lanza las redes. Y así fue. ¿Por qué? Porque Jesús sabe más allá, ve más allá de lo que nosotros podemos ver. La palabra nos enseña que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Nos enseña que sus planes son perfectos. Nos enseña que sus propósitos o sus planes son más altos que los nuestros. Es decir, su voluntad, que es soberana, que está por encima, Él tiene un panorama más amplio. Y cuando tú y yo lo consultamos, podemos descubrir y alinearnos a lo que tal vez nosotros no vemos, pero el Señor sí ve en su omnisciencia. Lo que Él sí ve a través de ese conocimiento abundante que va más allá de lo que nosotros podemos ver. Confía en Dios. Permite que Él venga a reconfigurar muchas cosas en ti. Abre tu corazón, aprende nuevas cosas para esta nueva temporada. Recuerdo lo que decía Albert Einstein: no podemos hacer lo mismo esperando resultados diferentes. No puedes seguir haciendo lo mismo. Ahora necesitas basar tu confianza en Dios y permitir que ahora Él te dé la sabiduría. Ponga los medios a las personas alrededor que te capaciten para trabajar en este nuevo normal. Termino con esta cita bíblica. Salmo 77, 19. Te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Para entender un poquito, Nueva Traducción Viviente dice así: te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie sabía que estaba allí. Imagínate, cuando Dios viene a nuestras vidas, Él abre caminos donde a la vista del ser humano no existía. Y fue lo que le pasó a Moisés, fue lo que le pasó a Pedro, fue lo que le pasó a muchos hombres de Dios que tuvieron que dar el segundo paso, confiando en la voluntad, en la sabiduría, en la palabra de Dios. Confía en lo que Dios dice de ti, confía en su palabra, confía en su voluntad. Pero es importante, recuerda, escuchar, ver y confiar en aquel que tiene el plano completo. Y yo sé que hay mucha gente que en este momento se encuentra nerviosa, estresada, porque no sabe qué es lo que va a suceder. Por eso quiero hacer esta oración
por tu matrimonio, por tus hijos, tu empleo, tu salud, pidiéndole a Dios que ponga esa certeza, esa convicción en tu corazón, esa confianza de depender de Dios, de depositar, dice la palabra, de poner nuestro brazo sobre el Señor, de confiar en Él, descansar en Él y confiar en lo que su palabra dice de nosotros. Padre, gracias por este mensaje tan increíble. Gracias porque el día de hoy nos hablas a través de esta circunstancia, nos haces ver que nuestra confianza en lo que antes funcionaba hoy está siendo tan diferente. Y Señor, gracias porque esto me hace reflexionar y darme cuenta que puedo confiar en ti. Darme cuenta, Señor, que tu palabra es real, es verdadera, es viva y eficaz, Señor, y que en este momento sigue vigente y que viene a traer consejo en este momento. Gracias porque el día de hoy tú vienes, Señor, a ayudarme en mi confianza, en mi fe, como este hombre que se acercó y te dijo: ayuda a mi incredulidad. Porque hay personas que tienen esa incertidumbre, esa falta de esperanza, pero que sé que el día de hoy se va a impartir esa esperanza, esa gracia, ese amor, esa confianza de dar el segundo paso, aunque a veces sea ciegas. Pero escucho tu voz, te miro, Señor, a través de tu palabra y las circunstancias, y dejo mi confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén.